Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, especial de presentación de resultados. Estamos ya a final de la semana, así que muchas gracias por haberse conectado, por haber estado del otro lado día a día, ¿sí? De esta semana que tuvimos bastante intensa de presentación de resultados. Tres últimos activos de la semana que presentan resultados: American Express, Honeywell y Schlumberger, estos tres que de distintos sectores. Obviamente vamos a ver los tres. Acuérdense que esta es mi visión particular de cada uno de estos activos que vamos a ver a continuación. Y sobre todo, bueno, dejamos una encuesta en el canal. Sí, acuérdense, ya tenemos 82 personas que, un 82% de nada más que 17 personas de los 1000 y pico que somos en el canal ya. Así que los invito a votar, sí, para el formato de los videos después de lo que estamos haciendo de manera excepcional, sí, traer muchos activos en un solo video, o si prefieren que después de estos videos especiales de presentación de resultados sigamos manteniendo videos cortos. Ya al menos por el momento gana casi un 88%, 82% de gente que votó para que sean videos cortos, así que igual dejamos todavía esto abierto para el que quiera ir votando, se acerca a la página del canal. Y ya vamos con el primer análisis. Y tenemos presentación de resultados primero, sí, de American Express, que presentó resultados muy buenos. Fíjense, nos dejó hoy, antes de la apertura de mercado, unos resultados de beneficio por acción por arriba de la estimación de mercado y muy por arriba, de 2,27 centavos de dólar contra la previsión de 1,77, muy arriba. Lo mismo los ingresos de 10,93 millones contra la previsión de 10,54, muy buenos resultados. Y acá también American Express viene, la verdad que lo viene haciendo bastante bien, ¿sí? Pese a que reportó malos ingresos en abril, ¿sí? Esto, bueno, parece casi una constante. La gran mayoría de algunos activos que en abril sí estuvieron medio flojos en ingresos o en los beneficios, pero American Express lo viene haciendo muy bien, recuperando, y vamos a ver si eso está descontado, como lo vemos en lo técnico y también de sus principales ratios fundamentales. Y si vemos American Express primero desde el punto de vista de la parte técnica, sí, vamos a ver que tenemos un activo cotizando hace mucho tiempo en los mercados, 1980, desde aproximadamente su salida a cotizar, que lo hizo muy bien. Fíjense los máximos y mínimos crecientes en el precio. Desde ya en 1984 tenemos la media móvil exponencial de 200 periodos en el gráfico y máximos y mínimos crecientes que el año 1989 empezó a caer, una caída que sí nos traía mínimos de 1990 hasta, bueno, los mínimos del 87 los rompió a la baja. Sí, doble suelo claro desde los 90 hasta los 91, y de ahí sí a subir, ruptura de la zona de la media, ruptura de máximos anteriores, máximos y mínimos crecientes en el precio, muy fuerte, hasta que sí, bueno, las crisis no le vinieron tampoco nada bien a este sector, ni la del 2001 y sobre todo la del 2008. Fíjense lo que fue esta caída monstruosa, inclusive llegando a mínimos del 98 y casi frenándose o superando mínimos del 96, inclusive en esa caída. Activo que tampoco está exento de caer muchísimo, pero fíjense que después de esas tremendas caídas rompimos otra vez la zona de la media. Eso aproximadamente el año 2009, recuperación bastante rápida. ¿Por qué? Porque rompimos los máximos de 2007 que pasaban por los 65.98 ya por el año 2013, y de ahí máximos y mínimos también crecientes en el precio. 2015, un año medianamente bastante flojo, pero recuperación también fuerte. Y fíjense la recuperación ahora que estamos teniendo, y bueno, precisamente porque tiene una figura activada en máximos. American Express la acaba de activar hoy, la vamos a compartir también con ustedes. Fíjense la caída que tuvimos, esta fue la última caída, la caída del COVID, desde los 139 dólares, casi un 50% es lo que cayó American Express. Pero si vamos del mínimo de 67,49, subimos hasta el día de hoy hasta 188,57, que hoy, si bien no cerró todavía la sesión, estamos en ese precio, en un casi 177% medido en dólares. Recuperación espectacular que está teniendo American Express, y sobre todo, ¿por qué? Porque después de haber hecho esta zona de suelo, ruptura de la zona de la media, ingreso de volumen comprador con gap alcista, este era un gran momento donde el gráfico también nos marcaba, nos daba algunas señales de que podíamos incorporar el activo. Después de eso, sí, a subir máximos y mínimos crecientes en el precio. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, ahora presentamos resultados que al mercado evidentemente le gustaron. Tuvimos un gap alcista, tenemos entrada de ingreso de volumen comprador, y sobre todo tenemos una activación de 1, 2, 3, 4, cuádruple suelo, básicamente esta zona de suelo que por proyección todavía ahora
lo tenemos activado hasta la zona de los 201,89 de mínima hasta que no rompa el soporte de $157 aproximadamente. Tenemos en pantalla esa figura y soportes clave, bueno, esta zona que es la zona para que necesitamos que al menos mantenga American Express para no quebrar la estructura técnica en 157.25, niveles FIBO en los 142.30 y el 61.8, bueno, que están lejísimos en 113.67 y ya de muy largo plazo no cerrar este gap, no cerrar el gap bajista, perdón, el gap alcista que pasa por la zona de los 99.18, por debajo de esa zona, bueno, claramente de largo plazo sería estar afuera. En cuanto a indicadores, bueno, tenemos ya indicadores muy sobrecomprados, MACD en compra por arriba de cero, un RSI llegando a la zona de sobrecompra en 69 y estocástico también ya en zona de sobrecompra en la zona de los 91. Así que podría consolidar un poquito y mientras no pierda esta zona, bueno, habría buen timing en caso de que vuelva a buscar la zona de la media y no rompa estas zonas, como decimos, hasta los 201,89, al menos por proyección técnica activada el día de hoy, ¿sí? Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, vamos a ver que tenemos un activo muy interesante también desde este sentido. ¿Por qué? Porque el ROE, fíjense, la rentabilidad sobre recursos propios es de 27,5, la industria marca 24,8, tenemos un lindo ratio de rentabilidad sobre recursos propios y la ROA casi un poquito más que se queda a mitad de camino en 3,7, estamos en una industria de casi un 7%, o sea, casi a la mitad, así que no convence en ese ratio, pero al menos tiene un ROE bastante interesante. En cuanto a su volatilidad, la beta es un activo que hoy se considera un poquito más volátil de la media de 1, en 1,23, la industria marca un 1,46, así que en este sentido es un poquito más volátil que algunos otros activos. Y tenemos una infravaloración casi en sentido neutro, en casi un 1,2%, aspecto que en este sentido es bastante indiferente, porque estamos casi un precio objetivo de lo que marca el aspecto fundamental. Sí tenemos una sobrevaloración en la relación precio-beneficio de 20,4 veces, la industria marca 7,5 y el mercado 18,3, acá estamos bastante por arriba al menos de la industria, no tanto del mercado pero sí de la industria. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es alta, es de 33,7, la industria marca 24,8, interesante también este aspecto que nos trae American Express. Y lo que tiene que ver con la situación financiera, cubre de corto y de largo plazo, de deudas, acá estaría complicado, pero fíjense que tiene capital al menos de corto plazo muy claro, ¿sí? Es decir, acá si bien tiene deuda alta, sí tiene alto nivel de deuda o coeficiente de endeudamiento elevado, sí tiene reducción, sí tiene cobertura de deuda y todavía, bueno, la cobertura de intereses todavía no hay datos para los pagos de intereses según estiman algunos analistas fundamentales, pero al menos cubre deuda y va reduciendo, más allá de que tiene que ir reduciendo este nivel de deuda que al menos de momento es bastante elevado a la fecha. Veremos si eso lo logra haciendo paulatinamente este activo y es pagadora de dividendos, sí, con cobertura actual y futura en sus pagos y 3,7 años para lo que es el management de este activo. Gran activo que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de 6,3. Así que interesante. American Express, nada más, obviamente la parte financiera o patrimonial tendría que estar un poquito mejor cubierta. Eso es lo único que chequearía si sumaría este activo. Por esta cuestión que decimos, ¿no? Alto nivel de endeudamiento, lo tiene que ir bajando de a poco. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es Honeywell, esta que ya la hemos analizado en varias oportunidades en el canal, que beneficio por acción, fíjense, fue bastante positivo, 2,02 centavos de dólar la presentación de su resultado el día de hoy, por arriba de la previsión de 1,99, lo que sí, fíjense, los ingresos por debajo de la previsión de mercado en 8,47 millones contra la previsión de 8,65. Acá un poquito peor porque lo venía haciendo bastante bien los trimestres anteriores y acá decepcionó porque al menos estuvo un ingreso bastante por debajo. Vamos a ver si esto repercutió o está repercutiendo en la parte técnica y vamos a ver sus principales ratios fundamentales también. Y si vemos a Honeywell desde el punto de vista de lo técnico, vamos a ver un activo de largo plazo, bueno, con esta tendencia. ¿Sí? Es un activo muy fuerte de larguísimo plazo, que ya también salió a cotizar en los años 80. Sí, a este le costó un poquito más, fíjense, del 80 hasta casi aproximadamente el 82 cayendo a los 4,80, pero ese fue el mínimo de toda su historia. ¿Por qué? Porque después arrancó o apareció en la zona de la media 200. Sí le costó también en el año 1987 hasta que fue recuperando en 1991 y recién rompe máximos del 86 en los 13,68 en 1992. Desde ahí, bueno, el rally fue espectacular, obviamente, hasta los momentos de crisis, momentos que, bueno, el mercado empezaba a corregir y a marcar una tendencia bajista
en este tipo de activos también, año 2001, año 2008 también, sí, no estuvo exento de pasar por caídas fuertes, pero nunca volviendo a mínimos anteriores. Fíjense, los mínimos anteriores de larguísimo plazo siempre estuvieron al menos cubiertos, ¿sí? Y lo que sí le costó muchísimo volver a máximo de toda su historia, o de romperlo en 2008, recién lo pudo superar en 2012, o sea, pasaron varios años hasta que volvió a su precio habitual, perdón, a su máximo, mejor dicho. Y la última caída, si vamos un poco al corto mediano plazo, la caída que tuvo del COVID, bueno, tuvo una gran recuperación, gran recuperación este activo. ¿Por qué? Porque del máximo del COVID, que estaba aproximadamente en los 184,83, caímos casi un 44,77%, y recuperación desde esas zonas, de las zonas aproximadamente de los 101,36 hasta sus máximos de toda su historia, un 133%, que es muchísimo, sí. Y bueno, esto que también vemos o pudimos ver en los otros activos, fíjense, cuando rompimos la zona de la media, también nos iba dejando quizá acá un gap que no nos indicaba tanto, pero al menos rompió la zona de la media y iba entrando volumen comprador. Sí, después fue, fíjense, casi doble apoyo en la zona de la media, y ahí nunca más la perdimos. Sí, y ahora en dónde estamos, bueno, algo muy interesante. ¿Por qué? Porque más allá de que evidentemente no gustaron los resultados y que la vela que nos está dejando hoy no es del todo digamos, amistosa. ¿Por qué? Porque nos va dejando algunas resistencias que máximo de toda su historia en 2.3670 y resistencias intermedias 2.3376, y esta zona, la zona de los 2.24,93, debe romper esta pequeña directriz bajista que tenemos para mejorar. Y me gusta el apoyo que está teniendo en la zona de la media, y me gusta que probablemente, si mantiene toda esta zona, sí podría ser una zona de doble suelo sin lugar a dudas. Si rompe la zona de sus máximos en 2.3670, todavía no tenemos absolutamente nada, todavía no está esta figura, solamente tenemos una consolidación. Veremos en caso de que rompa la zona de la media, si no rompe zonas de soporte anteriores en 207.96, la zona de los 200,08 centavos de dólar y 194.59, y ni que hablar esta zona. La zona de primer FIBO es importante, ¿por qué? Los 185,16, porque nos encontramos justo también con un gap muy claro de aproximadamente ya noviembre del año pasado. De romper esta zona, ya de mediano plazo sería estar afuera. ¿Por qué? Porque si bien nos queda esta zona de soporte ya de más largo plazo en 153.04, creo que venir a cerrar esta zona sería un poco más crítico para Honeywell, que bueno, mientras mantenga la zona de la media y esta zona de posible soporte y de al menos estructura de consolidación, parecería que esto es un descanso después de toda esta enorme subida que tuvimos en Honeywell. Y lo que tiene que ver con sus indicadores, acá no estamos tampoco en sobrecompra, tenemos un MACD en compra por arriba de 0, un RSI corrigiendo, ¿sí? En la zona de 46, saliendo de la zona de 50. Y sí, este es el único que sí está bastante sobrecomprado, del estocástico en 87, queriendo dar venta nuevamente. Veremos si sale, si corrige, y sobre todo, volvemos a repetir, no perder estas zonas que me parece, o estos soportes inmediatos que, ni que hablar, esta es la zona clave de mediano plazo para Honeywell. Así que eso desde el punto de vista de lo técnico. Vamos a ver la parte la fundamental de Honeywell, que hay algunos ratios súper interesantes. Lo que tiene que ver con su ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 27,8, la industria marca 23,7, la ROA también, estamos arriba de la industria en 8,2, la industria marca 5,6, y lo que tiene que ver con su beta, la volatilidad que tiene este activo, es un activo que hoy se considera volátil, por arriba de 1 en 1,19, en cuanto a la industria, que está a 1,09. Acá sí nos encontramos con un activo que al menos tiene esa beta un poquito más allá del promedio de 1, y lo que tiene que ver con una infravaloración de un 36% es uno de los datos, creo que más interesantes de la parte fundamental, ¿sí? Porque estiman los analistas fundamentales que tiene que estar a $351,76 Honeywell, con lo que tenemos una infravaloración muy interesante desde el punto de vista fundamental. En cuanto al ratio de relación precio-beneficio, la empresa está evaluada en 31,2 veces, un poquito por arriba de la industria en 28,8, y sí bastante más arriba del mercado en 18,3. Y el ROE futuro me gusta, ¿por qué? Porque también tiene un buen ratio en este sentido, de 37,9, estamos arriba de la industria de 23,7, súper interesante ese ratio de Honeywell. Y lo que tiene que ver con su situación patrimonial, cubriría de corto y de largo plazo sus deudas. Fíjense acá, sí, lo único que no me gusta es que tiene un alto nivel de endeudamiento y todavía le está costando reducir los últimos 5 años ese coeficiente de relación deuda-capital, que tiene que ir disminuyendo para que el activo pueda seguir creciendo y generando ganancias. Así que por lo pronto igual cubre deudas y cubre también intereses, aunque tiene coeficiente de deuda alto y poca reducción. Es
un detalle a seguir desde el punto de vista de lo técnico, de lo fundamental, perdón. Y la parte de dividendos también bien cubierto, es pagadora de dividendos y sobre todo con un management que también es experimentado de 3.5 años. Así que Honeywell también de lo fundamental, muy muy interesante. A ver, y también tiene todavía un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 10,73%, así que si sigue presentando trimestre a trimestre ese tipo de resultados y mantiene de estructura de lo técnico, también lo fundamental acompañaría. Así que vamos a la última. Y la última de la semana que también presentó resultados es Schlumberger, este activo vinculado al petróleo y al gas, que bueno, obviamente me parece interesante traerlo por la proyección que está teniendo el petróleo puntualmente y el gas, y es obviamente sector energético, y lo que tiene que ver con el beneficio por acción de los resultados presentados a hoy es de 0,36 centavos de dólar contra la previsión de 0,35 por arriba de la estimación de mercado, y sí, la parte de ingresos se quedó como a mitad de camino. ¿Por qué? Porque presentó este resultado de 5,85 millones contra la previsión de 5,94. Acá sí nos quedamos como a mitad de camino en cuanto a la presentación, en cuanto a los ingresos. Pero vamos a ver lo que tiene que ver desde el punto de vista técnico y fundamental para entender un poquito mejor dónde estamos con Schlumberger. Y para ir terminando, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar del otro lado, video, semana a semana. Gracias por, si les gustó, obviamente, dejen el like, que es la única forma en la cual todo este valor y el trabajo que hago en los videos me pueda dar una satisfacción en lo personal, así que van a ser bienvenidos. Sí, fíjense que vamos ya a Schlumberger, que es un sector cíclico, estamos hablando del sector energético, sí, con un activo que ya salió, está en bolsa hace mucho, 1980, que tuvo una subida, un subidón tremendo hasta los 21,51, pero caídas después muy fuertes hasta los 6,6. En 1987, mínimos de toda su historia, y después de ahí sí, claramente rompe la zona de la media, rompe máximos anteriores, sí, y a subir, sí, y la zona de la media ahí ya fue zona de soporte irrelevante hasta, bueno, 1997 y 2000, año 2000 también, que, a ver, este es un sector cíclico, todos los sectores cíclicos en general, como es el energético, hay que encontrar un buen timing y no sirven para largo plazo, sino que hay que ir midiendo, obviamente, cuando uno va entrando, sí, ojo, eso como tip, como pauta para quien no lo sepa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene periodos muy buenos, pero tiene periodos muy malos, ¿sí? Entonces nos puede comer absolutamente todo lo que hayamos generado, ¿sí? Bueno, lo hemos vivido, nosotros tenemos una bolsa, la bolsa argentina es muy cíclica, pero también tiene que ver un poquito con esto. Y 2000, entonces dijimos 2000 caída hasta el 2002, recién recuperamos los máximos de la zona de los que pasaba por los 44,53 en el 2005, ¿sí? Y de ahí sí también caídas en el año 2008 y 2014, bueno, acá sí tuvimos una caída muy fuerte, máximo de toda su historia lo encontramos en 119,21, ese es el máximo de toda la historia de Schlumberger, que pasa recién por el año 2014, hace mucho, fíjense, después de que caímos acá muy fuerte, tuvimos un testeo a la zona de la media, 2, 3 en gráfico semanal y no pudimos romper, y ahí sí ya hubo deterioro, rompimos mínimo anterior que pasaba por los 49 dólares aproximadamente, y a caer muy muy fuerte. ¿Y dónde estamos ahora y por qué la traigo? Porque si bien presentó resultados, muy interesante lo que está pasando con la situación, al menos en el mediano o corto plazo. Venimos detrás de esta caída, obviamente no hay que olvidarnos que tenemos todas estas resistencias por el camino, pero si el sector mejora, bueno, atención, porque tenemos algunas pistas que nos va dejando el análisis técnico en este sentido. En puntual, porque fuimos a cerrar este gap, que fue el gap de la caída de marzo del COVID a la fecha, o sea, al menos, perdón, a la fecha en cuanto al mínimo que marcó, en los 11,93, casi un 71,22%, y desde ahí, ¿qué recuperación tuvo? Bueno, tuvimos una recuperación ni más ni menos de un 206% en Schlumberger, ¿qué es lo que pasó? ¿O por qué me gusta y por qué la traigo? Porque los máximos y mínimos son crecientes en el precio. Y acá sí, fíjense, también tenemos una figura técnica muy clara, activada y cumplida, ¿sí? De doble suelo, ya la activó, la cumplió, se puso por arriba de la media móvil exponencial de 200 periodos, que se estaría curvando al alza, que pasa por los 28,54. Este es el primer soporte clave, junto con la zona de FIBO 38 de 27,43. Este doble suelo está cumplido, ¿sí? Pero al menos esto es lo bueno del análisis técnico, porque te va dando alguna pauta, sobre todo habiendo llegado el primer FIBO después de este retroceso, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque soportes claves, como dijimos, la media, primer FIBO y esta zona. Esta es la zona que no tiene que perder, los 21,41, y ni que hablar
antes los 24,44 para que no haya un deterioro que nos haga pensar de que seguimos toda esta tendencia bajista de fondo. Y sobre todo resistencias que tenemos esta zona, la zona de los 36,93 de mediano o corto plazo y los 41,02 junto con los 49,01 que de ir a quebrar esta zona, bueno, ya cambiaríamos muchísimo la tendencia de mediano o largo plazo para ir a cerrar los máximos de toda su historia, pero mejoría en el corto plazo, al menos mientras mantenga estos soportes clave, que yo creo que podría llegar a haber una pequeña corrección por en cuanto a cómo venimos con algunos indicadores. MACD en compra, pero curvándose al alza, a la baja, ¿sí? en zona de casi extrema sobrecompra, arriba de cero, y lo que tiene que ver con un RSI también. Fíjense, acá tenemos un RSI que nos está marcando una sobrecompra, ya corrigiendo en 67 y un estocástico haciendo lo propio, ¿sí? También dando venta en la zona de sobrecompra en 94, así que si bien mejora, habría que esperar algún retroceso mínimo, ¿sí? O alguna pauta interesante, algún apoyo en la zona de la media para incorporarse a una pequeña tendencia alcista que parecería que va mejorando un poco lo que pasó, sí, al menos de mediano plazo. Eso desde el punto de vista de lo técnico y lo fundamental, vamos a ver si acompaña algo, sí, de todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con la rentabilidad de recursos propios es de 8,2, la industria marca 7,7, lo que tiene que ver con la ROA es de 3,8, no llegamos al 4,7 de la industria, pero tampoco está tan mal por ser el sector. Y lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, es un activo que hoy es muy volátil, no es volátil, sino que es muy volátil. Tenemos un 2,3 muy arriba del promedio de 1, inclusive la industria hoy tiene esa volatilidad en 2,31 aproximadamente. Y lo que tiene que ver con la valoración, tenemos un activo que, claro, con todo lo que viene cayendo, también tiene una infravaloración de casi un 26% desde el punto de vista fundamental. Podría llegar a estar, según estiman los analistas fundamentales, a 46,66. Sí, acuérdense que esto es únicamente un ratio, no implica que va a subir hasta esto, sino que es un ratio más que hay que tenerlo en cuenta. Y la relación precio-beneficio, acá sí, la empresa está valorada en 46,9 veces. Estamos arriba de la industria en 32,4 y el mercado 18,3. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura capital de 3 años, acá también es de 24,5% contra el 7,7%. Acá estamos bastante por arriba de lo que se estima en la industria, quiero decir, para los últimos 3 años, bastante alta. A cuanto al menos este ratio. Y lo que tiene que ver con la posición financiera, también cubre de corto y de largo plazo sus deudas, sí, también tiene un nivel de endeudamiento alto, le está costando la reducción y la cobertura de la deuda también, así que ojo en este aspecto. Creo que es lo que no me gustó, o lo que menos me gustó de la parte fundamental de Schlumberger, pero interesante al menos todo lo otro. Pero esto lo tendría que ir mejorando, sin lugar a dudas, para no quedarnos con una empresa o ser accionista de una empresa que el día de mañana tenga problemas económicos. Sí, es pagador de dividendos, sí, al menos tiene cobertura de pagos actuales y futuros. Y lo que tiene que ver con el management es de 2 años. No llega a ser experimentado, ¿sí? Aunque bueno, tampoco es tan malo, pero no llega a ser experimentado con estos 2 años que tienen en la industria. Y lo que tiene que ver con el pronóstico de crecimiento de ganancias existe, casi un 26,93%. Así que ese es el último activo que tenía para compartirles. Gracias por haber seguido toda la semana, video a video, día a día. Y nos vamos viendo, sí, en la reunión del domingo. Acuérdense que los que no se sumaron al grupo de Telegram, bueno, súmense, ahí compartimos los enlaces de la reunión. Y para el que no, bueno, nos vamos viendo y hablando en la descripción. Dejen like, dejen comentarios y sobre todo que tengan un excelente arranque de fin de semana. Un gran abrazo, chao.